la asignatura de planificación y control de calidad y alimentos y bebidas vamos a estar hablando de los espacios de trabajo en la cocina. En los talleres que hemos elaborado, que hemos tenido en el colegio, pues ya hemos trabajado en su práctica, en los procesos de cómo seguirlos y cómo deben de ser los movimientos de cada manipulador de alimentos dentro de la cocina. Vamos a estar hablando y mencionando tres aspectos importantes. Y es la funcionalidad del espacio en la cocina y tiene que ver con el mobiliario, la distancia y la triangulación entre estos. Si ustedes recuerdan, antes de entrar a los talleres, hicimos una distribución, vendría siendo algo así como una distribución de los roles que iba a cumplir cada uno de ustedes y cuáles iban a ser sus responsabilidades y sus asignaciones dentro de la cocina. Un ejemplo, Scarlett estuvo, por ejemplo, en el área de vajillas. José estuvo en el área de calor y Odalis en algunas ocasiones estuvo en el área de corte. Entonces, ejemplo, la persona que estaba en el área de vajillas, pues no pasaba al área de calor. Y la persona que estaba en el área de calor no pasaba al área de corte o donde estaban los alimentos secos. Y esto es porque de esa forma maximizamos el tiempo, evitamos los accidentes y no tenemos una contaminación cruzada de los alimentos porque no hay un tránsito entre los alimentos de una zona a otra. Bien, cuando nosotros hablamos de la funcionalidad del espacio en la cocina, pues estamos hablando de la disposición del mobiliario. Tiene que ser a conciencia, ya que debe de planificar en función de la forma del espacio y las características del tipo de las instalaciones y los suministros, pero también deben mirar por las necesidades del usuario final y la funcionalidad del espacio. Cuando nosotros hablamos de funcionalidad del espacio, hacemos referencia a esas actividades que hemos desarrollado en el taller. Para conseguir planificar la cocina de manera correcta, se deben de tener en cuenta una serie de conceptos básicos que hemos venido hablando en lo largo del desarrollo de la clase. Entonces, es importantísimo que al momento de trabajar en un espacio de cocina podamos hacer antes, y para eso nos sirve la clase de planificación, ver cuáles son las estrategias, la funcionalidad que tienen las técnicas que vamos a utilizar. No solamente utilizamos la técnica para saber cómo hacer los cortes de la verdura, la técnica del agarrado del cuchillo de chef, la técnica de cómo manipular el calor, los sartenes, las técnicas en los cortes de las carnes, sino que también hay una técnica para los movimientos, los giros, y cómo vamos a compartir ese espacio con otras personas. Si hay algo que es bastante fastidioso, por llamarlo de esta manera, pues es caminar o movernos para cierto espacio y tener que estar chocando entre compañeros. Y ahí es donde se pueden provocar los accidentes. Porque en cualquier momento una persona está con una olla caliente, con agua o con algo bastante, con una temperatura alta, y al impactar con otro compañero, pues se lesionan, se lastiman los dos, el restaurante pierde, se puede provocar un retraso en la entrega del alimento, mientras estas personas pues son asistidas con médico. El personal que queda tiene que distribuirse las tareas que estaban con estas personas asignadas, ¿verdad? Entonces hemos estado hablando del tipo de vestimenta que deben de tener las personas que manipulan alimento. Hemos estado, en una clase anterior estuvimos hablando de las técnicas de la postura. Entonces nos vamos dando cuenta que todo esto pues está relacionado, ¿verdad? Que nada está aislado y es una forma de cadena. Las distancias entre los muebles. Para conseguir que se pueda pasar por la cocina sin ningún tipo de complicaciones, es bueno dejar una serie de medidas estándar. Estas medidas estándar ya están establecidas a nivel internacional. O sea, que el restaurante que encontremos
Un restaurante que encontremos aquí en nuestro país lo vamos a encontrar en Centroamérica, en Europa, en Canadá, en Asia, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si seguimos las pautas, pues ahí vamos a encontrar nosotros cuáles son esas medidas que se deben de establecer como mínimo, que nos permitan más que todo, al final, gana la persona que está invirtiendo en el tema del restaurante, gana el comensal, ganan los manipuladores o los empleados que están trabajando en esta zona, ¿verdad? En esta área. Y esto es porque esto nos permite a nosotros ofrecer un mejor servicio en todos los sentidos. La movilidad en la cocina es muy importante y para conseguir que sea la correcta se debe de dejar un mínimo de 20 centímetros entre los muebles. Esa es una de las medidas estándar que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y no solamente ellos, sino que las diferentes asociaciones de chefs internacionales que están alrededor del mundo. El triángulo de trabajo. ¿Qué es esto del triángulo del trabajo? Ustedes deberían de recordar al ver esta imagen que nosotros ya estuvimos trabajando y haciendo algunas prácticas con esta técnica. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta, es el triángulo de trabajo, simplemente se trata de marcar un triángulo entre la zona de cocción, la zona de lavado y la zona de almacenamiento. En este caso, nosotros en la parte de almacenamiento lo estábamos manejando como la preparación de alimentos en seco. Esto nos ayudará a que la persona que utilice el espacio pueda realizar las diferentes acciones dentro de la cocina de manera cómoda, funcional y segura también. Entonces, estamos viendo esta imagen y esta triangulación, pues es algo que ya está dado, como les digo, es una medida estándar y se le llama así con los nombres que ustedes están viendo acá, ya de manera estándar. Lo vamos a encontrar en cualquier restaurante, ya puede ser crucero, ya puede ser un gourmet, un Michelin, en países europeos, en Países Bajos, países medios, en todos. Entonces nos está hablando del almacenaje y trata de los frigoríficos, congelador y alimentos en seco. Bueno, esto es lo que habíamos estado practicando en el taller. En la cocción pueden ser placas o planchas, pueden ser hornos y microondas. Y en el lado del lavado está el fregadero o lavavajillas. Entonces ustedes recordarán cuál fue esa rotación que nosotros tuvimos en los diferentes talleres, porque cada elaboración de cada platillo que hemos elaborado, pues hemos tratado de implementar y de agregar las diferentes técnicas que nos permiten trabajar todas las clases que estamos llevando en este. Entonces ya al momento de estar en la cocina, pues es algo que disfrutamos muchísimo y yo sé que lo disfrutan ustedes también porque esto nos permite poner en práctica lo que nos da la teoría, ¿verdad? Y esto es todo. Gracias por su atención, gracias por su compromiso y nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos.